En el video anterior empezamos a hablar acerca de lo que es el sistema de coordenadas polares. A continuación, lo que vamos a hacer es establecer cómo es que podemos dibujar o generar la gráfica de una ecuación polar, donde una ecuación polar pues va a tener la forma general R igual a f de teta. Para que nosotros grafiquemos el lugar geométrico que genera esta ecuación polar, lo que debemos hacer es encontrar todos los pares ordenados de la forma R, teta que cumplan con esta relación. Así, pues podemos obtener una buena aproximación del lugar geométrico en coordenadas polares si nosotros hacemos una tabla suficientemente completa de valores, graficamos esos puntos en relación a esta ecuación polar y conectamos todos a través de una curva suave. Por ejemplo, se nos pide en el ejemplo 23 determinar qué curva representa la ecuación polar R igual a 2. Bueno, recuerda que R simboliza la distancia que va a haber desde el polo hasta el punto que tú estés dibujando. Y si R siempre es igual a 2, significa que esa distancia es constante. Y si es constante, en consecuencia te va a generar una circunferencia como la que estás observando aquí en rosa. Cuando yo dé valores a teta, sea el que nosotros queramos, el resultado de R siempre es igual a 2, o sea que estarías generando lo siguiente. Por ejemplo, si teta es igual a 0, R, por la ecuación polar que te están proponiendo, siempre es igual a 2. Si teta es igual a pi medios, R es igual a 2. Si teta es igual a pi, R es igual a 2, etcétera, etcétera. O sea que, por ejemplo, si tú empiezas a graficar, tendrías para un valor de teta igual a 0, una distancia de 2, te colocas aquí. Cuando teta vale pi medios, mido mi ángulo de 90 grados, vendría a ser en esta parte de acá. Aquí están tus 90 grados. Pero el punto que tú vas a dibujar se encuentra a una unidad del polo, o sea que lo estarías colocando en esta parte. Cuando teta vale pi, o sea, estarías trabajando ahora una media vuelta del círculo, y lo que tendrías entonces como resultado es el punto que está acá, y así sucesivamente, dando lugar siempre a una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 2. De hecho, de manera general, cuando tú veas la ecuación R igual a lo que estará representando siempre es una circunferencia con esas características, radio A y centro en el origen. Así que, por ejemplo, si yo veo por aquí la ecuación R igual a 4, ¿qué voy a interpretar? Que es una circunferencia cuyo centro está en el origen, o sea 0,0, y cuyo radio es igual a 4. Y es lo que estás observando aquí en la curva que está en azul. Y así si R es igual a 1, si R es igual a un medio, etcétera, etcétera. Veamos otro ejemplo. Para este otro ejemplo se nos pide que tracemos la curva con la ecuación polar R igual a 2 coseno de teta y que encontremos una ecuación cartesiana para esa curva. Quiere decir que también puedo hacer cambio de ecuaciones polares a cartesianas y viceversa. Anteriormente vimos que podías cambiar de coordenadas polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Lo mismo pasa con sus ecuaciones. Pero primero tracemos la curva con la ecuación polar que se nos presenta. Bueno, mencionábamos, para que yo pueda hacer una aproximación del lugar geométrico, pues voy a generar una tabla con suficientes valores para que yo genere cuál es el patrón de la forma que tiene nuestra curva polar. Por ejemplo, voy a empezar asignando valores a teta desde 0. Así que cuando teta vale 0, el coseno de 0 es 1, por 2, 2. O sea que voy a medir 0 grados, o sea me coloco en el eje polar, y voy a trazar un punto a una distancia de 2 unidades. Entonces, por ahí trazamos y nos encontramos aquí. Ahora, cuando teta vale pi sextos, haces coseno de pi sextos por 2 y obtienes como resultado raíz de 3. O sea que vas a medir pi sextos, es decir, 30 grados. Nos colocamos acá. Y automáticamente trazo un punto a una distancia de raíz de 3. Entonces lo trazamos y lo coloco aquí. Siguiente valor. Cuando teta vale pi cuartos, voy a sustituir y el coseno de pi cuartos por 2 se va a hacer raíz de 2. Entonces mido mis 45 grados, que van a estar más o menos por acá, los pi cuartos, y trazo una distancia de raíz de 2 unidades. Coloco mi siguiente punto aquí. Voy para el siguiente valor. Cuando teta vale pi tercios, voy a tener como resultado coseno de pi tercios por 2, que es 1. Así que nuevamente mides los pi tercios, que son 60 grados, y trazo un punto a una distancia de 1 unidad. Tienes este de acá. Continúas trazando. Cuando teta vale pi medios,
el coseno de pi medio es 0 por 2 es 0, o sea que mides los 90 grados, que vendrían a ser estos de acá, pero te vas a colocar a una distancia del polo de 0, o sea que en realidad tu punto es el que se encuentra en esta parte, en lo que es nuestro origen. Continúas trazando. Cuando teta vale 2 pi tercios, coseno de 2 pi tercios por 2 será equivalente a menos 1. Pues nuevamente haces por ahí el trazo, te colocas en el eje polar y mides los 2 pi tercios, que son 120 grados. Entonces por aquí me estaría colocando en esta parte y como R es negativo, lo proyecto al lado contrario de nuestro polo, o sea que estaríamos colocando el punto en esta parte de acá. Esto sería lo mismo que decir que a 2 pi tercios le sumaste un recorrido de pi, lo que ya habíamos comentado en un video anterior, o sea que tendrías a 2 pi tercios más pi, pero pi en términos de tercios pues serían 3 tercios, más 2 tercios tendrías 5 pi sobre 3, que pues ya haciendo la conversión, los 180 entre 3 serían 6 por 5 serían 300 grados, y eso sería equivalente al trazo que tienes aquí. Entonces cualquiera de las dos formas sería válida. Porque cuando teta valga pi, vamos a trazar un segmento de tamaño 2, pero como es negativo aquí, pues en vez de trazarlo de este lado, lo haces de este, terminando de cerrar la figura y observando que estás generando una circunferencia cuyo centro no está en el origen y cuyo radio es igual a 1. Vamos a revisar cómo es la ecuación de polar a cartesiano. ¿Cómo voy a hacer los cambios? Bueno, me voy a apoyar en las relaciones que generamos ya con anterioridad. Habíamos dicho, bueno, x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Estas dos ecuaciones son muy importantes y las vamos a estar utilizando más adelante para poder dibujar ciertas curvas en GeoGebra. Esta es su parametrización para coordenadas polares. Ahora, una vez que yo tengo esto de acá, recordaremos que puedo realizar despejes que me permitan sustituir en esto de acá. Así que si yo quiero, por ejemplo, que r y 2 coseno de teta se transformen a coordenadas cartesianas, lo puedo hacer de la siguiente manera. Primero recordemos una relación más. R cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. O sea que, por ejemplo, si yo sustituyo, tengo que r es igual a 2 coseno de teta. ¿Y a qué equivale coseno de teta? Pues aquí tienes una relación de donde puedes despejar. Y coseno de teta vale x sobre r. Sustituye y obtienes 2 por x sobre r. Pero esta r va a pasar a multiplicar y te quedará que r cuadrada es igual a 2x. Y r cuadrada a su vez será x cuadrada más y cuadrada igual a 2x. Tienes esto de acá. Aún no adquiere la forma de circunferencia con centro fuera del origen, pero se la vamos a dar. Voy a dejar todos los términos en el primer miembro y tendré x cuadrada menos 2x más y cuadrada igual a 0. Vamos por ahí a revisar. Completación del cuadrado. Hacemos x cuadrada menos 2x y menos 2 entre 2 se hace menos 1 al cuadrado 1. Sumo 1 más y cuadrada y voy a restar al mismo tiempo un 1 o lo que sería equivalente en el segundo miembro voy a sumar también un 1. Y tengo esto de acá. Reescribe esto como un binomio al cuadrado y obtendrás x menos 1 al cuadrado más y cuadrada igual a 1, que es la forma de una circunferencia con centro fuera del origen y radio igual a r cuadrada. Observa esta parte, lo vamos a colocar de hecho así, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1. Bueno, reviso y cuál es el centro entonces de esta circunferencia. Debe ser h, k. ¿Cuánto valen h y k aquí respectivamente? Bueno, h vale 1 y k, como no está presente, vale 0. ¿Cuál es su radio? Bueno, recuerda que esto es igual a radio al cuadrado, corrijo acá, r cuadrada, y como aquí es igual a 1, la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? Es 1. Lo verificamos. De aquí a acá hay una distancia de 2, o sea que tu diámetro es de una unidad. La mitad sería 1. Es correcto, tu radio es igual a 1. Y como el radio es igual a 1, ¿cuánto valdría este centro? Valdría 1,0. Y se comprueba esta parte. En efecto, es una circunferencia con centro fuera del origen y radio igual a 1. Y ya tienes todo esto. O sea que puedo hacer cambios de coordenadas de ecuaciones polares a la forma cartesiana.
utilizando exactamente las mismas relaciones que ocupamos ya anteriormente. Veamos otro ejemplo. Se nos pide encontrar la ecuación en coordenadas polares que corresponda al lugar geométrico de la ecuación en coordenadas rectangulares. Bueno, vamos a proceder a realizarlo. Por ahí decíamos, pues tengo estas relaciones. X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta, X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada, o también despejando, R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, ocupando estas relaciones, pues voy a hacer las transformaciones que corresponden. Empezamos con esta de acá. Como Y es igual a R seno de teta, tú puedes sustituir y obtener R seno de teta igual a 1 más 2 veces X, pero X vale R coseno de teta. Voy a pasar esta parte al primer miembro y obtendré R seno de teta menos 2R coseno de teta igual a 1. Y si factorizo con R, voy a tener que R multiplica al seno de teta menos 2 coseno de teta. Todo esto es igual a 1. Así que si todo ese término que multiplica pasa a dividir, la ecuación polar será 1 sobre el seno de teta menos 2 coseno de teta. Y ya tienes el resultado para la primera ecuación polar. De ecuación cartesiana paso a tomar la forma que observas aquí. Veamos qué pasa en el segundo ejemplo. Tú tienes aquí que x cuadrada más y cuadrada es igual a 2 veces c por x. Bueno, voy a hacer el cambio correspondiente. X cuadrada más y cuadrada recuerda que es r cuadrada, o sea que sustituyo. Y esto es igual a 2 veces c por x, pero x equivale a r coseno de teta. Tienes esto de acá. Divide a ambos lados entre r, o sea, divido este lado entre r y aquí también, y obtendré como resultado que r es igual a 2 veces c por coseno de teta. Y ya tienes el resultado de estas dos ecuaciones en coordenadas rectangulares a su forma polar. Veamos ahora el ejemplo 25. Ahora vamos al revés. Me dan una curva polar y la voy a pasar a su forma cartesiana, o sea, a las coordenadas rectangulares. Bueno, aplico las equivalencias. R cuadrada dijimos equivale a x cuadrada más y cuadrada. Previo a esto, voy a hacer un cambio más. Ocupemos identidades trigonométricas. Coseno de 2 teta equivale a coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Y el coseno cuadrado, voy a despejar aquí, coseno de teta vale x sobre r y seno de teta vale y sobre r. O sea que si tú elevas al cuadrado, esto sería x cuadrada sobre r cuadrada menos y cuadrada sobre r cuadrada. Esa es la equivalencia que tienes para esta parte. Así que vamos a sustituir. Y cambiando tenemos r cuadrada que va a multiplicar a esto de acá. X cuadrada sobre r cuadrada menos y cuadrada sobre r cuadrada y todo esto igual a 1. Factorizamos aquí abajo con 1 sobre r cuadrada, o sea que te va a quedar r cuadrada por 1 sobre r cuadrada que multiplica a x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. O sea que esto con esto se cancela y finalmente obtienes que x cuadrada menos y cuadrada es igual a 1. Y aquí está la forma en coordenadas rectangulares de esta curva polar. Ahora bien, otra manera de generar la gráfica de las curvas polares es apoyarte en la representación como ecuaciones paramétricas. Es decir, si tú por ejemplo dibujas esta ecuación, vamos a decir en términos de la variable x, lo que vas a obtener como resultado es la representación en coordenadas rectangulares, o sea, vas a obtener esta de acá, donde nuestro eje x son los valores de teta y el eje y son los valores de r. Vas a poder apoyarte de esta para generar manualmente esta, pero en forma polar. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, de la siguiente manera. Supón que, por ejemplo, en este caso empiezas a analizar el valor cuando teta es igual a 0. Si teta es igual a 0, ¿qué valor de r le corresponde? 1. Bueno, entonces lo que tú harías es colocarte ahora en tu plano polar y a partir de lo que es el origen midiendo un ángulo de 0, o sea, te colocas sobre eje polar, lo que vas a hacer es trazar un punto a una distancia de una unidad, o sea que te colocarías en esta parte de acá. Ahora veamos qué sucede cuando teta vale pi medios.
Si teta vale pi medios, ¿qué valor le corresponde a R? Le corresponde un valor de 2. Por lo tanto, mides tus 90 grados, que vendrían a ser estos de acá, y a una distancia del polo de 2 unidades colocas al punto, o sea, estarías en esta parte. Así que, como lo comentábamos antes, voy a unir los puntos a través de una curva suave, o sea que lo que haríamos es subir de esta manera. Ya tienes la primera parte de esta curva polar. Vamos a ver qué pasa con el siguiente valor. Cuando teta vale pi, obtienes como resultado para R 1. O sea que nuevamente mides pi, o sea, tus 180 grados, es decir, te colocarías en esta parte, en la parte negativa de nuestro eje polar, y a una distancia también de una unidad vas a colocar este punto. Voy a unir, decíamos, con una curva suave, el punto que ya tenía acá con este de acá, y voy generando esta parte de la curva. Continúo. Cuando teta vale 3 pi medios, ¿cuánto vale R? R vale 0. O sea que cuando sean los 3 pi medios, en este caso te colocarías en esta parte, pues vas a tener una distancia al polo de 0, o sea, te encontrarías directamente en el origen. O sea que a partir de donde te quedaste, mediante lo que es una curva suave, vas a unir esta parte de acá. Y para finalizar, pues cuando teta vale 2pi, R hace o toma el valor de 1, y nuevamente a una distancia de una unidad, midiendo los 2pi, aquí ya diste una vuelta completa, pues vas a colocar tu siguiente punto en esta parte de acá. O sea que a través de una curva suave vas a unir estos dos, dando lugar a la curva que observas acá. A esta curva se le va a dar el nombre especial de cardioide. Veamos otro ejemplo. Tengo que bosquejar ahora a R igual a coseno de 2 teta. Voy a proceder a dibujar su gráfica en coordenadas rectangulares y a partir de ella me voy a apoyar para poder graficar a la polar. Así que lo hacemos. Cuando teta vale 0, ¿cuál es el valor que se asigna a R? Es de 1. Por lo tanto, te colocas aquí, vas a medir un ángulo de 0, o sea, te quedas en el eje polar, y a una distancia de una unidad colocas tu punto, que es este. Bueno, ya lo tenemos ahí, lo voy a poner en otro color. Continuamos. Ahora voy a observar qué pasa cuando teta vale pi cuartos. Cuando vale pi cuartos, el resultado para R es de 0, o sea que voy a ir hacia lo que es el origen. Entonces mido mis pi cuartos, que es más o menos esta parte de acá, lo que me indican, y a una distancia del polo de 0 pues voy a colocar el punto, o sea que me voy a concentrar en esta parte. Y como decíamos, pues vas a unir a través de una curva suave los puntos que tienes ahí. Y es lo que hicimos en esta parte, estoy uniendo esto de acá. Bueno, continúo. ¿Qué pasa cuando teta vale pi medios? Bueno, adquiere R un valor de menos 1. Bueno, lo vas a medir. Tus pi medios en realidad son 90 grados, o sea, esto de acá. Pero como R sería negativa, en vez de que la traces hacia arriba, vas hacia abajo, o sea, lo vas a mandar a esta parte de acá. Y a través de una curva suave unes el punto anterior con esto, o sea que harías esto de acá. Continuamos. Ahora veamos qué pasa cuando teta vale 3 pi cuartos. Bueno, cuando teta vale 3 pi cuartos, ¿qué valor adquiere R? R adquiere el valor otra vez de 0, o sea que vas a regresar al polo u origen. Así que te colocas, vas a medir esos 3 pi cuartos, decíamos, es decir, voy a medir a esta parte de acá. Pero a una distancia del polo pues de 0 voy a colocar el punto, o sea me quedo en el origen. Y nuevamente a través de una curva suave pues vas a proceder a unir este punto con el siguiente y tienes esto de acá. Y así vas a continuar sucesivamente con un patrón muy similar hasta que termines de cerrar la figura. ¿Qué sucede cuando teta vale 2pi? Porque en ese momento R nuevamente adquiere el valor de 1. A la figura que acabas de dar origen se le da el nombre de rosa. Como tiene 4 bucles, le vamos a dar el nombre de rosa de 4 hojas. De hecho, de forma general, cuando tú observes cualquiera de estas dos representaciones, en automático sabes que te están generando rosas. El número de pétalos que tenga te lo va a indicar n. Si n es una cantidad impar entera, significa entonces que el número de pétalos es igual a n. Pero si n es una cantidad par, significa que el número de pétalos es 2n. O sea que, por ejemplo, acá la cantidad era par, es 2. Lo duplico, es decir, hago 2n y 2 por 2 es 4. Y en efecto, ¿cuántos pétalos se te generaron? Generaron 4 pétalos. Entonces, cuando esto sea par, el número de pétalos lo multiplicas a este por 2 y vas a obtener el total. Y cuando sea impar, en automático, ese es el número de pétalos.
Ya para finalizar este video vamos a hablar acerca de las reglas de simetría que te pueden auxiliar para generar curvas polares. Estas reglas serían de utilidad porque así tú te podrías concentrar únicamente en un conjunto de valores y generar al resto por simetría. Básicamente tenemos tres. La primera de ellas me indica que si una ecuación polar permanece sin cambio, cuando yo cambio a θ por menos θ, significa que la curva es simétrica respecto al eje polar. Ejemplo, esto de acá. Imagina que, por ejemplo, tú cambiaste a θ por menos θ. Observa qué es lo que pasa en esta curva. Tienes el punto r, θ, y al cambiar por menos θ observas que la coordenada es esta de acá, que pasó se reflejó respecto al eje polar. Por eso decimos que tiene ese tipo de simetría. Veámoslo ya numéricamente. Tú tienes aquí lo que llamamos la animacón de Pascal y la ecuación polar de esta es 3 más coseno más 2 coseno de θ. ¿Qué pasa si tú cambias a θ por menos θ? Bueno, recuerda que de entrada el coseno es de tipo par, o sea que cuando tú haces coseno de θ, esto equivale al coseno de menos θ. O sea que no importa si tú pones θ positivo o negativo, el resultado siempre es el mismo. Y lo puedes comprobar en esta tablita de valores. Cuando tú, por ejemplo, introduces pi sextos positivo, el resultado que te arroja es 3 más raíz de 3. Cuando tú metes pi sextos pero negativo, lo que vas a observar es que te genera exactamente el mismo resultado. Y es lo que pasa para todos. Observa que tanto para positivo como negativo te arroja siempre los mismos resultados. Para generar la curva polar, pues ya sabes cómo lo puedes hacer. Vas colocando o midiendo, por ejemplo acá, un θ igual a 0, me coloco sobre eje polar y voy a una distancia de 5 unidades del polo, voy a trazar mi primer punto. Y así lo vamos haciendo con todos los valores restantes hasta que cerramos la figura. Decíamos, a esto lo llamo la limacón de Pascal y observa que en efecto tiene simetría respecto al eje polar. Este lo está partiendo justo a la mitad. Segunda regla de simetría. Si la ecuación no cambia cuando r se reemplaza por menos r o cuando θ se sustituye por θ más pi, la curva es simétrica respecto a lo que es el polo, o sea que la curva permanece sin cambio si la va rotando 180 grados respecto al origen. Por ejemplo, aquí estamos cambiando a r, θ por menos r, θ. Ve qué es lo que sucede, se está reflejando el punto respecto a lo que es tu polo. Y por ejemplo, también aquí, para la ecuación polar r cuadrada igual a seno de θ, sucederá exactamente lo mismo. Ejemplo, supón que θ vale pi sextos. Bueno, cuando θ vale pi sextos, decíamos por ahí 30 grados, supongamos que estuviera por acá, voy a generar dos resultados, uno positivo y uno negativo. El positivo es raíz de 2 sobre 2, o sea que estaría trazando mi punto a una distancia de mi polo de raíz de 2 sobre 2, o sea, más o menos por acá. Pero como me genera también la negativa, significaría que voy a reflejar respecto al polo y trazarla de este lado de acá. Lo que habría sido exactamente lo mismo que decir que a θ yo le he sumado pi, que es lo que me están indicando acá. O sea que si tú, por ejemplo, le sumas ahí a pi sextos pi, tendrías 7 pi sextos, que te va a generar el punto que tienes acá. Y así lo puedes ir comprobando para algunos otros valores de nuestra tabla. Y la última regla de simetría que tenemos es esta de acá. Si la ecuación no cambia cuando θ se reemplaza por θ menos por pi menos θ, la curva es simétrica respecto a la recta vertical θ igual a pi medios. Observa, por ejemplo, aquí tienes el punto r, θ y al momento de cambiarlo por r, pi menos θ, observamos que hay se refleja ese punto respecto a lo que es el eje θ igual a pi medios. Cuando se cumplan dos de las características, en automático se cumple también la tercera. Veo rápidamente la figura. Aquí se está reflejando respecto a lo que es tu eje, respecto a lo que es el polo, pero también lo está haciendo respecto a lo que es el eje polar y en consecuencia también tiene este último tipo de simetría. Lo está haciendo también respecto a pi medios. En el caso anterior, únicamente teníamos la reflexión respecto a lo que es el eje polar. No se cumplió el del polo y por lo tanto tampoco se cumple el reflejo o la simetría respecto a lo que es pi medios. Por este video es todo. En el siguiente vamos a trabajar con lo que viene a ser las derivadas con coordenadas polares.